Compartimos la palabra del Señor, libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 2, y a través de esta palabra y de este mensaje que solamente sea honrado, exaltado, bendecido y puesto en alto el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y compartimos su santa y pura palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 2, así dice la palabra del Señor. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra, todos juntos predicamos, mas en tu palabra, echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cierre sus ojos, levante su mano en su asiento. En el nombre poderoso de Jesús, Rey, gracias por tu misericordia renovada a favor de nuestras vidas, Señor, en este día. Gracias por la salud, gracias, Señor, por tu amor eterno a favor de nuestras vidas, Señor. Pero en esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro corazón, habla a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Habla a través de tu palabra, espada más cortante que toda espada de doble filo. Es tu palabra la que penetra hasta los tuétanos, hasta el corazón, Señor. Por eso pedimos que tu palabra penetre en nuestro interior, Señor. Que no es un servicio más, un culto más, una palabra más. Que sea la palabra que nos aliente, la palabra que nos levante, la palabra que nos fortalezca, Señor. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Quita mi entendimiento, mi sabiduría en esta noche, para que tu Espíritu Santo tome el reino sobre mi vida, para así ministrar tu pueblo, Señor. Delante de tu presencia nos entregamos juntamente con tu pueblo, en cuerpo, alma y espíritu, ligándonos a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en esta tarde noche envío esta palabra a tu pueblo y a tu grey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y den un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Nuestra iglesia, den un fuerte aplauso a la palabra de Dios y a su nombre. Le damos gracias a Dios por su presencia y le damos gracias a Dios por su palabra y a su nombre. Dice la palabra de Dios cuando comienza a hablar la historia de Pedro, que Pedro fue uno de los primeros llamados por Jesús y a su nombre. Jesús, cuando está recolectando a los 12 discípulos, luego los 12 apóstoles, uno de los primeros se llama Pedro, uno de los primeros se llama Pedro. Y dice la palabra del Señor de que Simón Pedro fue uno de los primeros llamados por Jesús. Lo que sucede con Simón Pedro es que lo vemos a Simón Pedro en la historia relatada al lado de Jesús, que Simón Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre que de a momento se lo trataba con cierta locura, era un hombre loco. Y a su nombre, ¿sabe por qué? Pregúntele que tiene al lado por qué. Acompáñeme a predicar, pregúntele que tiene al lado por qué. Porque Jesús los primeros que llaman son los locos. Y a su nombre. Ahora dígale que tiene al lado, por eso te llamó a vos. Jesús es lo primero que empieza en los hogares, son los locos. Y a su nombre. Por eso es que vemos hogares transformados, con un testimonio que fue de transformación, que liberó un hogar, que liberó una familia, que liberó un grupo de hijos. Y de repente nos encontramos con hombres de Dios estando en la tierra, y la gente le dice: Dios lo pudo hacer con vos, también lo va a poder hacer conmigo. Dios lo pudo hacer con vos, que estabas tan loco, que estabas atado en la droga, en la delincuencia, en la borrachera. Dios también lo va a poder hacer conmigo. Levante su mano conmigo en esta noche. Y todo lo que Dios hizo por mi vida, también lo va a hacer con mis hijos. Y todo lo que Dios hizo por mi vida, también lo va a hacer en mi generación. Y todo lo que Dios hizo por mi vida, lo
tropiezan son los que están. Lo dijo usted, no lo digo yo, y a su nombre. Lo que sucede con Pedro, que a Pedro se lo trata con cierta locura, un hombre impulsivo al lado de Jesús, un hombre de carácter al lado de Jesús. Simón Pedro era un hombre que cuando se le tiraba la oreja a los cumpleaños se enojaba, y a su nombre, que cuando era niño y no le daba la bolsita del cumpleaños iba enojado del cumpleaños, y a su nombre. Y si el padre no le daba plata para que vaya a la escuela se enojaba, y a su nombre. Ese era Simón Pedro, un hombre que crecía de niñez, juventud y adultez con cierta madurez, con cierto carácter, y a su nombre. Ese estaba al lado de Jesús. Uno habla de Jesús y dice todos los que están cerca de Jesús son gente limpia, gente sana, gente pura, gente que nunca cometió errores, gente que nunca cometió fallas. Uno dice Jesús y dice santidad, y dice entonces la gente que está alrededor de Jesús también es gente santa. Lo que nos muestra Pedro a través de su historia es que Pedro era un hombre humano, un hombre con fallas, un hombre con errores, y a su nombre, pero así estaba al lado de Jesús, con gran sinceridad de que somos hombres con fallas, hombres con errores, hombres con tropiezos y caídas, pero estamos al lado de aquel que nos levanta en medio de nuestra caída. Estamos al lado de aquel que en medio de nuestros pecados dice: vuelva a llamarte, hijo, vuelva a limpiarte, vuelva a restaurarte. Estamos al lado de aquel que cuando yo he caído en mi humanidad ha estado contigo, me ha dicho: como un padre fiel estoy para levantarte, como un padre fiel estoy para restaurarte. Y aunque una y mil veces haya tropezado, una y mil veces vuelvo a levantarme, porque el salmista David decía: 7 veces cae el justo, pero 7 veces vuelve a levantar. Soy un hombre con caída, con falla, con el... pero estoy al lado de Jesús, y a su nombre. Entonces Simón comienza a ser llamado por Jesús. Lo que sucede en la historia de Jesús es que Jesús nace en Belén, es criado en Nazaret, y su ministerio lo comienza en Capernaum, y a su nombre. Jesús comienza su ministerio cuando finaliza el ministerio de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios de que Jesús dice: no hay otro profeta como este, como Juan el Bautista, que estaba en el desierto y decía: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y a su nombre. Las últimas palabras de Juan el Bautista en predicar en la multitud decía: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha ensarrudecido, el reino de los cielos se ha. Esas eran las últimas prédicas de Juan el Bautista. Ahora Jesús comienza con las últimas palabras de Juan el Bautista. Aleluya. Jesús comienza predicando en su ministerio y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha fuerte, el reino de los cielos se ha. Ahora vemos que el arrepentimiento trae el cielo, y a su nombre, y a su nombre. Todo hombre que trae arrepentimiento delante de su presencia es un hombre que se acerca a su espíritu, y a su nombre. Levante su mano conmigo en esta noche y diga: soy un hombre arrepentido, pero que quiero llamar al cielo y a la tierra. Soy un hombre arrepentido de la vieja vida, soy un hombre arrepentido de mis pecados, de mi falla, pero quiero que el cielo esté en mi hogar, pero quiero que el cielo esté en mi familia, pero quiero que el cielo esté en esta noche. Donde hay alguien arrepentido, hay un pedazo de cielo puesto en la tierra, y a su nombre. Jesús decía: arrepentido, porque el reino de los cielos, traiga el reino, traiga el reino. El reino de los cielos se ha acercado a mi hogar, el reino de los cielos se ha acercado a mis hijos, el reino de los cielos se ha acercado en esta noche, y a su nombre. Fuerte, 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 fuerte. Alguien que sabe el reino. Padre, no quiero seguir callando, quiero más de tu reino, y a su nombre. Simón era llamado Simón, y luego fue llamado Pedro, y a su nombre. Cuando se lo comienza a llamar a Simón, le decían Simón Pedro, pero cuando Jesús lo tomó, Jesús le habla como Pedro, y a su nombre. Porque todo lo que empieza a ser transformado por Jesús empieza con ese. Y a su nombre. Empieza con ese, empieza con
Por eso es que primero era Simón, después fue Pedro. Por eso es que primero fue Saulo, después fue Pablo. Por eso es que primero era Samuel y después fue anciano. ¿Y a su nombre? Pero Dios lo sigue transformando todavía. ¿Y a su nombre? Lo único que tiene que es de boca. Dios tiene que trabajar ahí. ¿Y a su nombre? Él escucha las lágrimas también de sus hijos. ¿Y a su nombre? Ahora Pedro, su nombre transformado. Y dice la palabra del Señor de que era llamado Simón Pedro. Lo que sucede en esta historia es que cuando Jesús se acerca a Simón Pedro, Pedro desciende de la barca y en la barca se sube Jesús. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Estaban dos barcas, pero cuando se habla de la barca, se habla de la barca de Pedro. Había muchos hacia la orilla, había una gente, había multitud, había muchos en la orilla, pero dice, había dos barcas y sobre la barca de Pedro Jesús se paró. De esta historia se habla en San Mateo, se habla en San Marcos y en profundidad entra en el libro de San Lucas, lo que hemos leído. En las otras historias, los otros evangelios, se hablan de los pescadores, pero no se habla del milagro. ¿Y a su nombre? Para Pedro era la última pesca, porque él dijo, maestro, hemos pecado en toda la noche hemos tirado la red. Ahora Pedro decía, es la última pesca que hemos hecho. Y Jesús lo que le dice, irán pero en mi nombre. Levante su mano conmigo en esta noche. Lo que Pedro era la última pesca, para Jesús era el primer milagro. Lo que para mí parecía mis últimas lágrimas, es el primer milagro de Dios en mi hogar. Lo que para mí parecía las últimas palabras, cuando mis hijos me dijeron me voy de la casa, cuando mi esposa me dijo me voy de la casa, cuando en mi trabajo me echaron, me dijeron ya es el último día. Lo que para mí son los últimos días, son los primeros días de poder de parte de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Todo lo que para mí es lo último, para Dios es el principio. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Todo lo que para mí se va, para Dios se está regresando. Todo lo que para mí se está rompiendo, para Dios se está restaurando. Todo lo que para mí se está decayendo, para Dios se está levantando. Todo lo que de Pedro era la última pesca, para Dios era el primer milagro. ¿Y a su nombre? Lo que para Pedro era la última pesca, para Jesús era el primer milagro. ¿Cuál fue el día que dijiste es el último día? Es el último día. 7 días Dios no me escucha, me voy a quitar la vida. 7 días Dios no me responde, me voy a quitar la vida. 7 días Dios no me responde, me voy a tomar las pastillas, me voy a ahorcar, me voy a matar, me voy a tirar abajo de un colectivo, de un camión de la vía, me voy a tirar debajo del puente. 7 días Dios no hace algo, y fue el día de transformación, y fue el día que Dios te respondió, y fue el día que Dios te trajo. No estaríamos en esta noche si Dios no nos hubiera traído, si Dios no nos hubiera llamado. Lo que para mí era lo último, para Dios era el principio de su trabajo en mi vida. Y a su nombre. Pedro le dice esto a Jesús. Jesús le dice, trae la barca. Y Jesús se pone sobre la barca. Y cuando termina el mensaje, Jesús le dice, ve y tira la red. Y a su nombre. Lo que sucede en un momento en la barca es que cuando Pedro se baja, Jesús se sube. ¿Y a su nombre? Cuando Pedro se baja, ¿qué hace Pedro? Cuando Simón Pedro se baja, ¿qué hace? Jesús sube. Hay momentos que para que tú trabajes tengo que bajar yo de mi barca para que Dios se suba. ¿Y a su nombre? Hay momentos que para que el Espíritu Santo de Dios trabaje en mi familia tengo que bajar yo. Tengo que bajar, repita conmigo, tengo que bajar de mi carácter, tengo que bajar de mi desobediencia, tengo que bajar de mi mentira, de mi fuerza, de mi grito, de mi carácter, tengo que bajar de mi orgullo, tengo que bajar de mi ego, tengo que bajar de mi hombría, de mi pecado, para que Jesús se suba. Estando yo en la barca, nadie era transformado, ningún milagro pasaba. Estando yo dueñado de mi hogar, nada pasaba, pero cuando Jesús pisa el hogar, los hogares son transformados. Cuando Jesús pisa la familia, las familias son transformadas. Cuando Jesús pisa los matrimonios, son como cordón de tres dobleces, nada los puede romper. Tengo que bajar yo de la barca para que se suba el Maestro y a su nombre. Un fuerte aplauso al Señor, fuerte, fuerte, fuerte. Voy a bajar de lo que tenga que bajar. Si me tengo que humillar y pedir perdón, voy a bajar de la barca para que se suba Jesús y a su nombre.
Para que se suba Jesús, se suba fuerte, se suba. Entonces cuando quiera reaccionar mi carácter, Señor Jesús, ayúdame. Porque si soy yo, lo mando al cielo 3 veces. ¿Y a su nombre? Pero como está Jesús en medio, ¿y a su nombre? En la barca está Jesús. ¿Quién está? Donde está Jesús hay transformación, hay poder, hay liberación. Y dice su palabra, y donde está su espíritu hay libertad. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces Jesús se sube a la barca. La particularidad de Pedro es que Pedro le responde esto a Jesús. Y le dice, maestro, hemos pecado en toda la noche. Toda la noche hemos tirado la caña, hemos tenido la red. En toda la noche. ¿Y a su nombre? ¿Sabe cuándo había pescado Pedro? Pregúnteme cuándo. Fuerte, pregúnteme cuándo. De noche. Y alguien que todavía no tiene la luz de Cristo no puede pescar en las noches. ¿Y a su nombre? ¿Sabe por qué? Porque en las noches reinan los demonios, reina el enemigo y reina Satanás, el rey de las tinieblas. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Por eso es que cuando Jesús se le apareció a Pedro, se le apareció de día. ¿Y a su nombre? Predicó el mensaje y le dijo, ahora sí, ahora que eres luz, ahora que eres transformado, ve y pesca. ¿Y a su nombre? Pedro no podía pescar en la noche si todavía no tenía la luz de Cristo. ¿Y a su nombre? Nunca la noche y la claridad y la luz de Cristo van a ser compatibles, siempre van a ser chocantes. ¿Y a su nombre? El que está en las tinieblas, si es tiniebla, no va a brillar en la oscuridad, pero el que es luz y tiene la luz de Cristo, cuando es de día va a brillar, cuando es de noche va a brillar, y serás luz en medio de la oscuridad. Por eso es que Cristo le dice, ahora sí que te di la palabra, ve y métete en las tinieblas para reventar a los demonios, al Satanás, al infierno y al mismo diablo. Ahora sí ve y pesca, porque verá la mano poderosa de Dios. Y a su nombre, vamos, levante su mano. Tengo la luz de Cristo en mi vida, tengo la luz de Cristo en mi hogar, tengo la luz de Cristo en mi familia. No reinan los demonios, no reina Satanás, ya no reina la tiniebla. Hoy tengo la luz de Cristo. Y a su nombre, Jesús está contigo. Pedro le dice, maestro, hemos pescado toda la noche. Como lo llama Jesús hasta este momento, es Simón. En todo momento le dice, Simón, han pescado, Simón, préstame tu barca. Simón, voy a dar el mensaje, Simón, voy a dar la palabra. En todo momento lo llama Simón. Luego de la transformación, versículos después, Jesús le empieza a decir Pedro. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? La particularidad es que tenía que morir a Simón para poder ser Pedro. La particularidad de este momento con Jesús es que él había salido de las aguas siendo Simón, pero volvió a las aguas siendo Pedro. ¿Y a su nombre? Él salió de las aguas siendo Simón y volvió a las aguas siendo Pedro. Cuando era Simón no tenía respuesta, cuando era Simón no tenía bendiciones, cuando era Simón no tenía victoria, cuando era Simón todo no iba mal, la economía estaba mal, los hijos estaban mal, la familia estaba mal, quería progresar y todo se estancaba, quería avanzar y todo se detenía, porque era Simón. Pero cuando llegó Jesús, volvió a las aguas siendo Pedro, volvió con una palabra de respaldo y volvió con la palabra de Jesús. La palabra de Jesús fue, ve y ahora sí vas a pescar, porque va a ser mi palabra. Y él le dijo, voy a ir, pero voy a ir en tu palabra. Entonces volvió siendo transformado. Y a su nombre, antes todo lo que quería avanzar, mi hermano, en todo estancaba, en todo caía, en todos los progresos, las metas, los proyectos, todo caía y tropezaba. Pero como ahora tengo una palabra de Jesús, ya no tengo la misma mente de antes, ya no digo con la plata voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, me voy a deleitar. Esta es la bendición de lo alto. Y antes, cuando no tenía, decía cuánto me falta, cuánto no tengo. Hoy, como tengo una palabra de parte de Jesús, digo el Salmo 23, y Jehová mi pastor y nada me faltará. Antes todo me iba mal y no tenía fuerza, pero ahora tengo una palabra de parte de Jesús. Y le digo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Lo que te mantiene en pie es una palabra de parte de Jesús. Fuerte, fuerte, fuerte. Denle ese aplauso a Jesús en esta noche. A su nombre.
que trabajan en la obra. Si usted le quita la cuchara, dice, no puedo trabajar. ¿Y a su nombre? Lo más preciado es la máquina donde preparamos los pastones y levantamos las paredes. ¿Y a su nombre? Y uno dice, si me quitan la herramienta de trabajo, nada puedo hacer. ¿Sabe lo que le quitaron a Pedro? No era solamente la herramienta de trabajo, era el alimento de su familia. Era el alimento que él vendía para luego poder recaudar y tener dinero en todo el mes. Todo lo que tenía era la barca. ¿Y a su nombre? Simón, todo lo que tenía era la barca. De ahí se sustentaba su familia, de ahí se sustentaban sus hijos, de ahí se sustentaba él. Lo más preciado que tenía que entregárselo a Jesús. ¿Y a su nombre? Cuando está Jesús y le dice, dame tu barca, Pedro le dice, maestro, aquí está la barca. ¿Dónde te la dejo? ¿Dónde te la estaciono? ¿Y a su nombre? Lo más preciado que tengo que entregárselo al maestro. Nunca pueden haber resultados si todo lo que me cuesta no se lo doy. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Nunca pueden haber resultados en el camino del Señor y en la obra del Señor si le doy todo lo que me parece más fácil. Si voy 3 días al culto y ya está. Si oro una vez en la mañana y ya está. Si una madrugada en la semana solamente me levanto para hablar con el maestro. Si no le doy lo más preciado, Dios nunca puede terminar la obra. ¿Y a su nombre? Y a su nombre, levante su mano conmigo en esta noche y diga, me voy a forzar, voy a vencer lo que tenga que vencer, voy a vencer lo más preciado. Para mí en la noche es el descanso, ese tiempo es para Cristo. Para mí son los fines de semana, esos días voy a alabar a Dios con libertad. Le voy a entregar lo más preciado para que Dios termine su obra, para que Dios termine su obra en mi familia, para que Dios termine su obra en mis hijos. Le voy a entregar lo que más me cuesta, le voy a entregar mi corazón, le voy a entregar mi mente, le voy a entregar mi espíritu y todo lo que me cuesta. Se lo voy a entregar. Aquí está, maestro, aquí estoy para servirte, aquí estoy para honrarte, aquí estoy para trabajar en Dios. Y a su nombre. De la barca se bajó Simón y se subió Pedro. Y a su nombre. Pedro le dijo, hemos pescado toda la noche. No hay peces en el agua está picada, no hay peces. Hemos pescado toda la noche. Pero Pedro le dijo, yo iré en tu palabra. Simón le dijo, no hay peces, hemos pescado, hemos trabajado mucho. Pero Pedro le dijo, iremos por una palabra de parte de tu espíritu. La transformación de Simón a Pedro fue la transformación en sus palabras. Me cuesta, pero voy a declarar una palabra. Yo sé que mi familia no está en este lugar, pero voy a declarar una palabra y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que mi familia tal vez todavía no llegó, pero ahora soy un hombre transformado. No tengo la mente de antes, no tengo los sentimientos de antes. Hoy soy un hombre transformado por su espíritu y todo lo que no veo con mis ojos naturales lo estoy declarando en el reino espiritual. Y a su nombre, y a su nombre. Simón había venido mal, Pedro se fue fortalecido. Simón vino sin fuerza, Pedro se fue con nueva fuerza. Simón se vino como un hombre de ganado, perdido, como un fracasado. Pero Pedro se fue como un hombre de conquista, como un hombre de liberación. Simón vino con un hombre atado con su palabra. Pedro se fue nuevamente a las aguas con una lengua libre, declarando libertad de parte de su espíritu y a su nombre. Dice que estaban pescando y a su nombre. Y la pesca fue tan grande que tiene una particularidad esta palabra. Muchos predicadores los confunden y dicen, y las redes se le rompieron. Y a su nombre, lo que nos dice la Biblia en el libro de San Lucas es que se rompió la red de Pedro, no las redes. Y a su nombre, y a su nombre. Y se rompía la red de Pedro por las bendiciones, por los peces que había tenido. Se dice que cuando estaba sin palabras de Jesús, los peces pasaban de largo. Había el semáforo en verde, estaban las aguas, los peces pasaban de largo. Pero cuando Jesús declaró una palabra, se le hizo un stop al enemigo. A mi hijo lo tienes que bendecir porque lo tienes que bendecir. Mi hijo tiene que estar en victoria porque tiene que estar en victoria. Mi hijo va a pasar este desierto porque lo tiene que pasar. Donde hay una palabra de parte de Jesús, hasta la tierra se estremece y a su nombre, y hasta lo imposible se hace. Hay una palabra de parte de Jesús y su red se rompió. Y se dice que otro
bendecido cuando tú lo bendigas, pero la bendición descenderá por ti. Y a su nombre, y a su nombre. Cuando se habla del sacerdocio, dice que la bendición desciende sobre la cabeza, desciende sobre las barbas. Y a su nombre, y a su nombre, desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, y desciende el aceite, desciende la bendición. Y a su nombre, la bendición descenderá por mi casa, y decidiré bendecir a mis hijos, y que sean bendecidas las generaciones de la tierra que continúen detrás de mí. Pero la bendición entra por un hombre, entra por un corazón, entra por un espíritu. La bendición va a entrar por mí, y a través de mí van a ser bendecidos. Y a su nombre, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte su aplauso, más son las bendiciones en su hogar. Más fuerte su aplauso, más grande la victoria de la familia. Y declaro bendición hasta que sobre y aún y a su nombre. Está Pedro. Realizamos el mensaje de esta noche y a su nombre. Está Pedro. Pedro viene y le dice: Jesús, mi red se rompió. Tuve que cargar las barcas de otro porque los peces eran muchos. Y Pedro hace esto, viene a Jesús y se postra ante Jesús. Y le dice: Maestro, déjame. Si todavía Jesús no le había dicho que iba a ser llamado, todavía Jesús no le había dicho que iba a ser apóstol, todavía Jesús no le había dicho que esos 3 años siguientes iba a tener que estar al lado de él. Lo que sucedió con Pedro es que Pedro a partir de ese momento entendió el llamado de Jesús con su vida, y a su nombre. Entonces él viene a Jesús, se postra ante Jesús y le dice: Maestro, déjame. Y a su nombre. A partir de esos momentos, Pedro quedó ligado a Jesús y Jesús quedó ligado a Pedro. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Pedro entendió el llamado en el momento que había fracasado, en el lugar que había fracasado, en el lugar que había llorado, en el lugar donde había derramado lágrimas. Entendió que ese lugar fue transformado por Cristo, y ese fue el momento que entendió el llamado de Cristo. ¿Y a su nombre? Y él dijo: Jesús, suéltame. Él no dijo: Jesús, te voy a soltar. Él no dijo: Jesús, te voy a dejar. Él dijo: Jesús, suéltame. Porque entendió que Jesús lo había tomado de su mano. Entendió el llamado de parte de Jesús. Y cuando Jesús te toma de su mano, no hay forma de escaparte. Cuando Jesús te toma de su mano, no hay forma de huir. Cuando Jesús te toma de su mano, no hay forma de salir corriendo. Por eso queda momento de decirle: Señor, tanto es el dolor, pero todavía estoy siguiendo. Tan grande es el desierto, pero todavía estoy siguiendo. Porque Jesús no me soltó. Y a su nombre, pero un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Fuerte, 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 fuerte. El Maestro no me soltó. En mis procesos no me soltó. En mi dolor no me soltó. En mi lágrima no me soltó. Y a su nombre. El profeta Jeremías decía: no obstante, había en mi interior un fuego que me ardía. Cuando yo no quise declarar palabra, cuando yo quise salir corriendo, cuando yo no quise venir más a la congregación, cuando yo este jueves no quise venir, no obstante había un fuego en mi interior. ¿Sabe por qué? Porque Jesús me tomó. ¿Sabe por qué? Porque su Espíritu Santo me tomó. ¿Sabe por qué? Porque envió a sus ángeles a que no me dejen ni me abandonen. Él me tomó con su mano poderosa, y a su nombre. Dios, y se postró y se humilló delante de su presencia. Y lo primero que hizo cuando fue bendecido por el Maestro, póngase de pie en esta noche. Pedro lo primero que hizo cuando salió de su conquista, de su victoria, de su gran bendición, era la última pesca de Pedro, pero el primer milagro de Jesús hacia Pedro, y a su nombre. La última pesca, pero el primer milagro. Cierre sus ojos, levante su mano. El último momento de Pedro era el primer milagro de Jesús. El último día de Simón y el primer día de Pedro. Cierre sus ojos, levante su mano. Pedro lo que hace es que corre a Jesús y le dice: Maestro, he visto tu poder y he visto tu gloria. Maestro, he visto tu maravilla. Maestro, cuando yo lo quería dejar todo, tú estuviste conmigo. Cierre sus ojos, levante su mano en esta noche. ¿Cuántas veces le dijiste: Maestro, ya no quiero seguir? Otro punto, no puedo ir.
cosas, Señor, he caído, he tropezado. ¿Cuántas veces le dijiste, Dios, tus caminos son tan pesados? Y parece que a otros les parece más fácil, pero a mí me cuesta tanto. ¿Y cuántas veces le dijiste, Maestro, ya no puedo? Si en la iglesia mis hermanos supieran mis errores, mis fallas, ya no puedo seguirte. Cierre sus ojos, levante su mano. Pero Jesús se encontró con Pedro y Pedro se encontró con Jesús. Esta noche Jesús te trajo para el encuentro con su presencia, para el encuentro con su Espíritu. No son las caídas, no son los tropiezos, es Jesús que está en el medio. No son las fallas vamos a tener hasta el día que Cristo venga. Pero Él perfecciona nuestros pasos, pero Él endereza nuestros caminos. Levante su mano, cierre sus ojos, adorad al Señor.